En este caso, me están pidiendo la corriente que pasa por acá. Pero hay algo interesante. Hay un potenciómetro. Los potenciómetros, ¿qué son? Una resistencia variable. Es decir, no hay una resistencia fija aquí. De tal suerte que si a mí me pidieran encontrar la corriente que está pasando por este punto y tengo un potenciómetro, ¿cómo podría yo hacer el análisis de toda esta red? Primeramente tendría que saber cuál es el valor de este potenciómetro. Sustituir el valor y hacer el análisis, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si cambia el valor de este potenciómetro? Entonces tendría yo que volver a hacer todo el análisis para volver a encontrar esta corriente. ¿Y qué pasa si vuelve a cambiar esta resistencia? Otra vez tendría yo que volver a hacer todo el análisis, ¿de acuerdo? Hay un teorema que nos ayuda para poder simplificar este tipo de análisis. El teorema es el teorema de Thevenin y teorema de Norton. Hasta aquí el segundo parcial. Hasta aquí el segundo parcial, por favor. No, falta todavía. ¿Qué? Todavía falta para. Falta un último tema. Es Thevenin, Norton y operacionales. Son tres. Ahí no, yo no escuché un tema. ¿Un PAMS también? Linealidad y superposición es lo mismo. Sí, de hecho tienes que tener linealidad para poder aplicar superposición. Profe, era difícil, son los temas que faltan. Thevenin y Norton, el que tenemos que analizar bien es Thevenin, pero si saben sacar o tenemos bien bien entendido lo que es mallas y nodos, no hay problema, es directo. Y Norton, nada más lo único que tenemos que hacer es una conversión de fuentes, entonces también si sabemos identificar bien todas las conversiones de fuentes, no hay problema. Y operacionales, en operacionales lo que tenemos que tener bien fuerte es análisis de nodos. Así nos habla un poquito confiados hasta que nos enseñe. Sí, güey. Son los besitos. Bien, ¿cuál es nuestro análisis de Thevenin? Una vez vista transformación de fuentes y el principio de superposición es Thevenin y Norton. Estos surgen en 1883 y Norton es un colorario de Thevenin. ¿Qué significa un colorario de Thevenin? Que a final de cuentas a Norton puedes llegar desde Thevenin con una simple conversión de fuente. ¿Ok? Vamos a observar que un análisis de Thevenin nos va a llevar de toda una red compleja a poder tener una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Es decir, todo un análisis, una red muy grande, la podemos simplificar en esos dos componentes. Eso es Thevenin. Si nosotros hacemos esa conversión de fuente de voltaje y resistencia en serie a una fuente de corriente con resistencia en paralelo, se convierte en Norton. ¿Ok? Entonces, Thevenin, como se los acabo de mencionar, es simplemente una red compleja, convertirla en una fuente de voltaje que se le conoce como fuente de Thevenin y una resistencia en serie que se le conoce como resistencia de Thevenin. Y esas dos componentes van a quedar conectadas a una resistencia conocida como resistencia de carga. ¿Ok? La resistencia de carga se le denomina como RL y a todo el demás sistema se le va a denominar como RTH, como resistencia de Thevenin, y BTH como fuente de Thevenin. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder obtener esta red? Ok. Dado cualquier circuito lineal, y nuevamente, lineal, ¿qué significa?
que la relación entre ellos sea lineales. Entonces, para lo que son fuentes de voltaje, fuentes de corriente y resistencias, nuestros dispositivos son lineales, al igual que con capacitores e inductores. Segundo, ¿qué es lo que nos dice acá? Que todas las fuentes las voy a volver cero. ¿Ok? Todas las fuentes las vuelvo cero. Fuentes de voltaje se vuelven cortos, fuentes de corriente, circuitos abiertos. ¿Qué es lo que sucede cuando vuelvo todas las fuentes cero? Lo único que me va a quedar en la red, ¿qué es? Resistencias. Entonces ahora el objetivo es reducir todas esas resistencias para encontrar la RTH, que sería la resistencia de Thevenin. Segundo, es regreso todas las fuentes que tenía el circuito y en esos dos puntos, que es en donde se encuentra la resistencia de carga, lo que necesito encontrar es el voltaje que se observa en esos dos puntos. Y el voltaje que se observa en esos dos puntos corresponde al voltaje de Thevenin. De tal suerte que entonces esto... ¿Cómo sabes cuál es la resistencia de carga? Esa te la van a tener que definir, o en su defecto, por tu análisis, tú defines cuál es la resistencia de carga. ¿Okay? En este caso, si tuviéramos esta red, pero no me dan el valor de esta resistencia, y me dicen, determine el voltaje o la corriente de esta resistencia. No tengo el valor. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Primeramente, todo lo que está fuera de este punto y este punto, hacia allá, le voy a conocer como mi red A. Y a esto es a lo que voy a convertir en la fuente de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y el resto, que es esta resistencia, la voy a conocer como mi resistencia de carga. Puede ser un elemento o pueden ser varios elementos, ¿ok? Pero siempre está definido quién es la resistencia de carga. Si esto lo convierto, entonces voy a tener una sola fuente y solo voy a tener una resistencia RTH. ¿Conectados a dónde? A la resistencia RL. ¿Ok? Todo ese cuadro rosa se tiene que convertir en una fuente de voltaje y en una resistencia conectadas en serie. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el análisis de esa resistencia de Thevenin, ¿de acuerdo? ¿Borro esto? Bien, si quiero encontrar entonces el equivalente de Thevenin de esta red, tengo una fuente de 12 volts y 3 resistencias, ¿cierto? Y mi circuito aquí es en donde está abierto. Lo reescribo. Entonces, voy a tener fuente, resistencia, resistencia, más, menos, 12 volts, 3 ohms, 7 ohms y 6 ohms. ¿Qué es lo que sucede con estas dos terminales? Las dejo abiertas, ¿por qué? Porque es ahí en donde está conectada esta resistencia de carga. Ok, entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo es que a partir de estas dos terminales, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar una resistencia equivalente, que le voy a denominar RTH, y voy a tener que encontrar un voltaje en esas terminales, que le voy a denominar VTH. ¿Ok? Para encontrar VTH, ¿qué es lo que teníamos que hacer? El criterio, ¿qué es lo que nos decía? Igualar todas las fuentes a cero o poner todas las fuentes en cero. En este caso solo tengo una fuente. ¿Qué es lo que sucede entonces con esa fuente? No. Fuentes de voltaje ceros son cortos. Entonces tengo un corto, resistencia,
resistencia y queda abierto, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 3 ohms, 6 ohms y 7 ohms. ¿Cuál es la resistencia equivalente que veo entre estas dos terminales? ¿Cuál es la resistencia que veo entre estas dos terminales? ¿Cómo hago la reducción? Estas dos, ¿cómo están? En paralelo. ¿Y el resultado de estas, cómo está con esta? En serie. Entonces, me va a quedar que tengo un paralelo primero, que serían 3 ohms por 6 ohms, entre 3 ohms más 6 ohms. ¿Cuánto es esto? 2 ohms. 2 ohms. Ok, esos 2 ohms ahora me dejan esto, ¿cierto? Tengo 2 ohms y tengo 7 ohms. Por lo tanto, la reducción de estas dos me va a dejar una resistencia de 9 ohms. A esta resistencia, que es la que se está observando entre este punto y este punto, la voy a conocer como RTH. Y esa va a ser mi resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Ahora me voy hacia la otra parte. Me dicen que tengo que encontrar el voltaje entre esas dos terminales. Entonces, ahora tengo más, menos, tengo la resistencia, la otra resistencia, esta resistencia, el circuito está abierto en ese punto, 7 ohms, 6 ohms y 3 ohms. ¿Cuánto vale el voltaje en este punto y este punto? Es decir, entre estas dos terminales. El voltaje de la de 7. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque de entrada esta resistencia está en circuito abierto, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente que está fluyendo a través de ella? 0. Por lo tanto, aquí hay voltaje, aquí hay una caída, no hay caída. Entonces, el voltaje que tenga yo entre estas dos terminales, ¿cuál es el voltaje? El voltaje de la de 6 ohms. Recuerden, este lo tuvimos en un examen. Pues de hecho, lo tuvimos en el examen. Cuando tengo resistencias que no están conectadas, quedan circuitos abiertos, no hay corrientes que fluyan, entonces el voltaje que veo en estos extremos es el del componente. Y aquí, precisamente como acaban de mencionar, es un simple divisor de voltaje. ¿Cuál quedaría? Más o menos, el voltaje de la resistencia de 6 ohms va a ser igual a 6 ohms entre 3 ohms más 6 ohms multiplicado por 12 volts. ¿Y esto es igual? $8 volts. Y a esto le voy a conocer como el voltaje de Thevenin. Y a este voltaje de Thevenin, entonces, toda esa red me queda convertida en una fuente más o menos, ¿de cuánto? De 8 volts y una resistencia de 9 ohms conectadas a mi resistencia RL. Y ahora, si cambia el valor de RL, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues no. Pues ya nada más tengo aquí un divisor de voltajes, ¿no? Si me piden voltaje, pues lo que hago es divisor de voltaje y cambio el valor de RL, simplemente. Me están pidiendo corriente de la resistencia de carga. ¿Qué es lo que hago? Pues nuevamente, planteo mi ecuación de corriente y el único valor que tengo que encontrar es RL. O en su defecto, lo dejo representado. ¿Cómo lo dejaría representado? El voltaje de la resistencia de carga va a ser igual
a RL sobre 9 ohms más RL multiplicado por 8 volts. Cada valor que ponga yo de RL me va a estar dando el voltaje de la misma resistencia. Y ya no tuve que hacer todo el análisis completo. Porque ahorita recuerden que son divisores de voltaje. Divisores de voltaje es la resistencia de la que estoy encontrando el voltaje. En divisores de corriente es la otra. O en su defecto tengo que usar la ecuación completa de 1 sobre R1 entre todos. Si te están dando un valor de una resistencia de carga, o si te dicen encuentre el voltaje y la resistencia de Thevenin vista desde esta resistencia, tengo que hacer todo esto. En particular, ¿para qué me sirve? Por lo regular las resistencias de carga siempre van a cambiar, entonces no voy a estar repitiendo todo un análisis para encontrar los diferentes valores de corrientes o voltajes. Cuando tengo un circuito de esto, se simplifica por mucho ese último análisis. ¿Vale? Esta red es muy simple, ¿cierto? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo puedo borrar? ¿Cuál? Sí. A ver, jóvenes, déjenme escuchar, por favor. ¿De aquí hacia acá? Ok. Recuerden que lo primero que tengo que encontrar es la resistencia equivalente de Thevenin. Para encontrar resistencia equivalente de Thevenin, vuelvo cero todas las fuentes. Entonces, de aquí hacia acá, volví cero la fuente de voltaje. ¿Cómo vuelvo cero una fuente de voltaje? Un corto. Entonces, al volver corto esto, ya todo esto me quedan en resistencias. Entonces, hago simplificación de resistencias para encontrar la resistencia equivalente en esos dos puntos. Bien, ¿ya puedo borrar? Ok. Y de tarea, para que practiquen, Poquita, profe, poquita. leve, leve, leve. Leve es eso. Porque con la de Thevenin podemos abrir. Sí. Este lo vamos a hacer por Thevenin y yo les sugiero que lo hagan por superposición, para que practiquen superposición, ¿ok? O sea, aquí en clase lo vamos a hacer por Thevenin, pero nosotros lo intentamos hacer por superposición. ¿Puedes mandar al grupo? De acuerdo, ok. Nos están pidiendo que encontremos el equivalente de Thevenin visto desde la resistencia R7. ¿Quién es la resistencia R7? Esta. ¿Eso qué significa? Lo que significa, no, de entrada, lo que significa es que esta resistencia se convierte en RL. ¿Ok? Esta resistencia se convierte en RL. ¿Por qué? Porque el problema me está diciendo que a partir de esta resistencia encuentre el equivalente de Thevenin. Esto significa que esta resistencia RL va a tener que aparecer acá como tal de 1 kilo ohm, R7, y aquí es en donde tengo que encontrar el valor de RTH y el valor de BTH. ¿Cómo lo hago? De entrada, tengo que quitar la resistencia. Es como si esta resistencia no existiera. Primer paso, tengo que volver cero todas las fuentes. ¿Cómo vuelvo cero todas las fuentes?
Esta es una fuente de voltaje. ¿Cómo la vuelvo cero? Es un corto. Esta es una fuente de corriente. Entonces se queda abierto. Esta fuente de corriente queda abierta. Y esta, corto. Ok. Al hacer todo eso, me quedan puras resistencias, ¿cierto? Ok, y tengo que encontrar la resistencia que veo desde estas dos terminales. Estas dos resistencias, ¿cómo están? Serie. Ok, reduzco serie. ¿Cómo quedan con respecto de esta? Paralelo. ¿Cómo quedan con respecto a estas? Serie y paralelo. Ok, eso sería RTH. Serie, paralelo, serie, serie, paralelo, y esa sería la resistencia que vean estas dos terminales, y eso es RTH. Ok, ahora, silencio. El segundo es encontrar mi voltaje, ¿cierto? Para encontrar el voltaje tengo que encontrarlo entre estos dos puntos. Podría yo plantear un análisis de mallas, pero el análisis de mallas tendría yo que encontrar corrientes y luego tendría yo que ver cómo encuentro el voltaje que aparece de este punto hasta este punto. ¿Cuál es un análisis fácil que me entrega voltajes vistos desde referencia? El análisis de nodos. Si yo planteo todo lo de abajo como mi referencia, entonces ya sé que todo esto vale 0 volts y que sería mi phi 0. ¿Cuántos nodos tendría yo que plantear? 1, 2, 3, 4 nodos. Lo resuelvo. ¿Y quién me estaría dando el voltaje entre estos puntos? El phi 1. ¿Y ese phi 1 quién sería? Y listo. Sí. Sí, lo puedes hacer por mallas, pero al hacerlo por mallas tendrías que encontrar una malla acá y luego el voltaje que veas de aquí hasta acá tiene que ser la caída de voltaje de esta más la fuente de esta. O sea, tienes que hacer un análisis de esta malla para saber cuál es el voltaje que existe entre estas dos. El resultado va a ser el mismo, pero un análisis de nodos te lo da directo. Y entonces el R5 y el R4 van a estar en paralelo. O sea, ¿puedes hacer toda la reducción? Sí, porque te va a quedar... Ah, o sea, el R7 como si no existiera. Sí, la R7 no existe. La R7 la estás quitando. Profesor, y en el análisis de nodos, ¿cómo afectan las fuentes de corriente? Hicieron una pregunta que nadie hizo, chicos. De hecho, a ver, el día de ayer, sí, el día de ayer, ¿verdad? Tuvimos asesoría. El día de ayer tuvimos asesoría, vimos algunos ejercicios así, están grabados, se los voy a subir. Pero de una vez les comento porque hicieron la pregunta correcta. ¿Qué pasa con fuentes de corriente? ¿Cómo me afectan en un análisis de nodos? Recordemos, en un análisis de nodos, ¿a qué se igualan las ecuaciones? A las fuentes de corriente. Entonces, en este caso, este nodo va a estar igualado ¿a quién? A una fuente de corriente que está entrando, que es esta fuente tal cual. Está saliendo esta fuente de corriente tal cual. O sea, en ese nodo, esa fuente de corriente es la de 10. Es decir, esta está entrando y esta está saliendo. Tal cual está entrando, está saliendo. Recuerden, en un análisis de nodos igualamos a fuentes de corriente. Cuando tengo fuente de voltaje y resistencias en serie, lo que hago es la fuente de voltaje entre la resistencia. ¿Pero por qué? Porque a final de cuentas esto es una conversión de fuentes, ¿cierto? ¿Y de dónde queda conectada la fuente de corriente? De aquí hasta acá. ¿En qué sentido? En este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde aplica? ¿Dónde entra? Tal cual no te afectan si no están igualados a las corrientes. ¿Y en el nodo de hasta la derecha? Si en este sale, en este que es, entra. Entonces, aquí va a ser tu nodo igual a ¿cuánto? A 1 mili.
Entonces de allá es 10, o sea, en el Fi2 sería 10 menos 1. En este, No, en el otro. en este. Sí, claro, tienes 10 que entran, Menos 1. menos 1 que sale. Y aquí es igual a 0. Y aquí es igual a... No, aquí no, Ah, es igual a 2. porque tienes... Exactamente.